En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, esto, como nos han vendido la mula ciega de que don Juan era un heroico luchador por las libertades y esas cosas, pues yo entiendo que este asunto, don Juan, Hitler, etcétera, pues puede llamar la atención. Pero la verdad, César Vidal, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Es que la pregunta que nos hacen, aparte de estar de actualidad, don Juan, porque está de actualidad, nos hemos enterado que el pobre don Juan era rico. Yo nunca lo dudé. No, ya, pero lamento decirlo. Pero como insistió Anson tantos años, al final nos rendimos. Porque mira que ha insistido. Yo nunca lo creí. Bueno. Es Juan Antonio desde Alcorcón, aquí en Madrid, quien pregunta. Dice que ha escuchado en alguna ocasión que don Juan se acercó a Hitler para conseguir ser rey de España. Entonces, quiere saber qué hay de cierto en esta afirmación. Bueno, vamos a ver. Don Juan fundamentalmente lo que quería era ser rey de España, como el famoso chiste de lo que quería es ser concejal, ¿no? Y había pasado por las más distintas formaciones políticas. Y en la búsqueda de llegar a ser rey de España, pues por supuesto la carta alemana es una de las cartas que jugó don Juan, aparte de otras. A inicios de 1941 hay un enviado de don Juan que se entrevista con Joachim von Ribbentrop, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, y que le plantea una hipótesis para que Hitler apoye a don Juan que resulta como mínimo llamativa, y es que Franco no tenía el poder seguro, que era muy posible que a Franco lo derribara una conjura militar de signo anglófilo y que por lo tanto la manera en que el Tercer Reich tenía segura la alianza con España era que derribara a Franco y que le sustituyera a don Juan. No hace falta decir que esto fue acogido por los alemanes con un cierto escepticismo e inmediatamente el Tercer Reich se puso en contacto con Franco para decirle que tuviera cuidado porque don Juan no solamente es que estaba apoyando que se le derribara para sustituirle como jefe del Estado, sino que además era cierto que la madre de don Juan, Victoria Eugenia, ya era abiertamente pronazi y que evidentemente pues ahí se estaban jugando una serie de cartas que eran delicadas. Como Franco en medio de todas estas historias siempre sabía bandearse con una astucia muy galaica, el 30 de septiembre de 1941 Franco escribe a don Juan una misiva en la que le dice que la monarquía es el único camino hacia el que se va a ir y que además el único y legítimo representante de la monarquía es don Juan. Don Juan ante esto se lo cree, es decir, se crece porque dice, bueno, ya esto está absolutamente asegurado, en fin, no va a acabar la guerra y yo me siento en el trono de España, y entonces le manda una carta a Franco un tanto crecida, porque don Juan se crecía en ocasiones, en la que le dice que lo que tiene que hacer es desarrollar una regencia, y cito textualmente, orientada clara y públicamente hacia la monarquía. Y por si faltaba poco, pues en una reunión del Consejo Superior del Ejército de 15 de diciembre del 41, tanto Quindelán como Orgaz le dicen a Franco que lo que tiene que hacer es separar la jefatura del Estado de la del gobierno. Es decir, que hombre, puede ser jefe de gobierno una temporada, pero que obviamente el jefe del Estado tiene que ser don Juan. No solo eso, además escriben al mariscal Göring. Es decir, tocada la baza de asuntos exteriores, siempre pues tocan la de Göring. Liberal humanitario, liberal democrático humanitario. A Göring, en el que le dicen que bueno, que lo que tiene que hacer el Tercer Reich es restaurar la monarquía, porque eso va a asegurar la entrada de España en guerra. Es decir, Franco ha tenido ya la famosa entrevista de Hendaya, no se ha producido la entrada en guerra, la guerra no va a acabar en la Unión Soviética en ese año 41 como se había pensado, es decir, la operación Barbarroja llega hasta las puertas de Moscú, pero no acaba con éxito, pero evidentemente si España entrara en guerra esto cambiaría y lo que tiene que hacer obviamente es derribar a Franco de una vez y por supuesto implantar una monarquía que garantizaría la entrada de España en guerra. ¿Cómo estaría la cosa que en el año 42 todavía el general Yagüe, del que algunos pues han pasado de las críticas injustas al panegírico no mucho más justificado, escribe a don Juan y le dice: debemos acercarnos a los nuestros y en concreto a Hitler?
cosa que algún reciente biógrafo de Yagüe no debe de conocer o ha preferido no mencionar. Yagüe fue el único general falangista de verdad. Exactamente. De José bueno, y Antonio, Muñoz Grandes, que tiene un también, papel en la guerra muy además, inferior a Yagüe. Efectivamente. Pero en cambio, la División Azul, ahí están, ¿no? Exactamente. Bueno, la situación es una situación delicada y el 12 de abril del 42, es decir, ha pasado prácticamente un año y medio, Franco escribe a don Juan y le dice lo siguiente, que en fin da casi ternura visto con la perspectiva del tiempo, y es que en breve tendría la jefatura total del pueblo y sus ejércitos para entroncar con lo que Franco denomina una monarquía totalitaria, que era la de los reyes católicos. Cosa que don Juan se lo cree, pero claro, mientras Franco le escribe esto a don Juan, al mismo tiempo un viaje del general Vigón a Alemania para convencer ya de una vez a Hitler para que apoyara a don Juan, y otra de Serrano Súñer a Italia para convencer a la monarquía italiana que respaldara al hijo de Alfonso XIII, pues Franco la suprime e impide que Vigón vaya a Alemania y que Serrano Súñer vaya a Italia. En paralelo, y esto indica mucho lo que era la política... Oye, pero esto es como robarle los caramelos a un niño. O sea... Totalmente. La verdad es que uno lo ve y da hasta cierta ternura. Dice, a uno le ¿cómo inspira compasión por don Juan. Pánfilo, tan bobalicón. Pues la verdad es que era así. En paralelo, don Juan se dejaba querer por los británicos. De hecho, en abril de 1941, el alto mando británico había aprobado un plan de invasión de las Canarias y la idea era crear un gobierno libre español que tuviera como jefe del Estado a don Juan. Es decir, pues es una supuesta democracia, pues un estilo a lo que fue el gobierno libre de Polonia, que luego no pintó nada porque entraron los carros de combate soviéticos y hasta ahí llegó el gobierno de Polonia en Londres, pero la idea era hacerlo. Como la guerra la iban ganando los alemanes, en el año 42 los británicos, por supuesto, se olvidaron de don Juan, del desembarco en las Canarias y del gobierno de la España libre, porque eso no era en absoluto posible. O sea que don Juan pasó en menos de un año de ser el rey de Hitler a ser el rey de Bueno, era Churchill. En paralelo, o sea, era una cosa paralela, ¿no? Es decir, o uno u otro, ¿no? Porque al final, bueno, pues la idea era la dinastía. Por supuesto, los británicos se encuentran en una situación muy difícil durante el año 41 y 42, en que los alemanes siguen cosechando victorias, y en agosto del 42, don Juan se pone en contacto con Muñoz Grandes para ver si sería posible que efectivamente se produjera una restauración con un golpe militar. Y Muñoz Grandes en esos momentos le dice que bueno, que si la monarquía es una monarquía que efectivamente va a llevar a cabo la revolución pendiente, sí, porque... y la frase es bien significativa, si va a ser la monarquía del 31, el primero que la recibe a tiros soy yo. Con lo cual, evidentemente... Hay que reconocer que era Franco. Era totalmente honrado en ese sentido. Sí. Y en fin, y era una persona decente. La prueba está en que sobrevivió gracias al Ángel Rojo al cautiverio en la zona del Frente Popular, y acabada la guerra fue uno de los testigos de descargo. Eso es muy curioso. Cosa que le honra, es decir... Y es un momento muy curioso, es como lo de Besteiro, de esos que es una pena que no se hayan rescatado, porque son momentos de reconciliación de verdad. Sí, donde él dice que si no hubiera sido por él, pues que lo hubieran fusilado. En medio de toda esta historia llega el desembarco aliado en el sur de Italia. Estamos hablando de finales del año 42. Y entonces don Juan decide que va a ser neutral. Porque ahora ya con los aliados en Italia no hay quien sepa si la guerra la va a ganar el Tercer Reich o la van a ganar los aliados. De manera que el 11 de noviembre del 42, en unas declaraciones al Journal de Genève, lo que sucede es que don Juan se declara neutral, lo cual es significativo porque el otro aspirante, bien es verdad que solo aspirante porque posibilidades no tenía, que era don Javier, que era el carlista, ese desde el principio dijo que era aliadófilo. O sea que la idea de don Juan... También es raro, ¿eh? También es muy raro en un carlista, pero evidentemente pues él no simpatizaba con los otros y decidió que era aliadófilo, quizá pensando que la Segunda Guerra también la iban a ganar los aliados. En cualquier caso, don Juan se declara neutral e inmediatamente Quindelán va a ver al Pardo a Franco para decirle que tiene que restablecer la monarquía. Franco le escucha con enorme atención y a continuación lo depone de su puesto de capitán general de Barcelona y se queda absolutamente tan fresco. El año 43... que es el año, yo diría,
pivotal absolutamente de la Segunda Guerra Mundial, es muy interesante, porque don Juan no deja de insistir o sea, a hasta Franco. Ahora don Juan ha sido el rey de Hitler, el rey de Churchill y después neutral y a lo que salga. Bien. Cuando llega el año 43, que es el año en el que cambia la guerra, don Juan no deja de insistirle a Franco en que la guerra se va a acabar, usted está muy marcado, no puede quedarse en la posguerra porque esto haría daño a España, e incluso en un momento determinado se produce un envite tremendo el 8 de septiembre del 43, en que una serie de generales, Orgaz, Dávila, Varela, Solchaga, Quindelán, Saliquet, Monasterio y Ponte, le dicen a Franco que tiene que dejar de ser jefe de Estado y tiene que llamar al rey, cosa que aprovecha Gil Robles desde Estoril para ese mismo mes hacer un llamamiento a que se restaure la monarquía. Bueno, no hace falta decir que en ese momento Franco a los generales los empieza a mover como las cartas del solitario y al mismo tiempo se saca de la manga una ley de sucesión que además se aprueba en referéndum, en virtud de la cual quien decide el sucesor, por si había alguna duda, era él. Sí. Con esto llegamos... Sine die. Sine die. Con esto llegamos, yo creo que uno de los episodios, en fin, iba a decir divertido, pero sería una crueldad de todo esa relación entre Franco y don Juan, que es que el 19 de marzo del 45, con la guerra ganada de calle por los aliados y con los soviéticos a pocos kilómetros del búnker de Hitler, don Juan entrega en la embajada española en Berna, de parte de don Juan, el famoso manifiesto de Lausana, en el cual se hace un llamamiento a la restauración de la monarquía, a acabar con el régimen de Franco, donde se identifica al régimen de Franco claramente con Hitler y se supone que lo que tiene que venir a continuación es una restauración monárquica. ¿Cuál no sería la gran sorpresa de don Juan al saber que los que reaccionan con más virulencia contra el manifiesto de Lausana, curiosamente, no son los falangistas, sino los sectores católicos del régimen? Es decir, Martín Artajo, que era la Acción Católica, y al que luego se le premia pues nombrándole ministro de Asuntos Exteriores, pone a don Juan cual no digan dueñas, pero es que el cardenal primado, que era Pla y Daniel, que seguía la tesis de la cruzada, lo que llega a decir de don Juan es absolutamente irreproducible. Por hacer el cuento corto, en el año 47 queda clarísimo en el referéndum de la ley de sucesión, a la que ya había intentado pergeñar en el año 43 Franco, que evidentemente va a ser el que él quiera, el que va a venir, y en el año 48, yo creo que en un alarde de realismo, Julio Dambila, que era el representante diplomático de don Juan, acaba pergeñando la entrevista del Azor, en el sentido de llevémonos bien. Sí. Entrevista que duró 3 horas, de la que no tenemos actas, y de la que lo único que ha quedado limpio que se sepa es que el príncipe Juan Carlos iba a venir a estudiar a España, es decir, se le ponía en manos de Franco, no voy a decir que se convertía en un rehén de Franco, pero parece bastante, y al ABC se le iba a permitir tener una línea promonárquica, cosa que uno nunca hubiera pensado del ABC y del Diario de Barcelona, que es el único periódico también, junto con el ABC, Brusi, como se decía exactamente, entonces, que decidieron que iban a tener esta línea. De modo que... Manon Tropo. Manon Tropo, efectivamente. Con lo cual, yo creo que es bastante claro que al final, pues evidentemente, don Juan quería ser rey. Sí. Y evidentemente eso le Eso llevó lo a tenía brujulear claro. y Sí. no llegó nunca a buen puerto, porque evidentemente quien conocía el arte de marear en todos los sentidos del término, pues era Franco. He escogido una canción que he intentado recuperar una versión distinta de una que escuchamos hace un par de años, que es esa canción de la Falange antimonárquica, pero es que la única otra versión que he encontrado es de Rosa León, y Rosa León, que no sé si por esto fue por lo que la premiaron dirigiendo uno de los institutos Cervantes, cuando se habla de reyes idiotas en la canción lo ha sustituido, ha cambiado la letra y dice no queremos jefes idiotas, y se ha quedado tan pancha en la grabación. Yo invito a la gente a que la vea en YouTube, porque Rosa León se ha permitido, supongo que es de esa izquierda que apoya a la monarquía. De la Falange. Es una canción de la Falange de toda la vida que vamos a escuchar en la grabación de la Falange, Mira, que siempre ha sido muy antimonárquica. Manuel, pues esa grabación de Rosa León no tiene desperdicio, gritándolo de viva Falange de las Jons, pero luego es curioso cómo ha endulzado, ha edulcorado la letra de la canción de Falange, porque claro, era una canción antimonárquica, no se puede negar. Oh, qué bonito. Viva, viva la revolución, viva, viva Falange de las Jons, fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical, que no queremos leyes idiotas, que nos dejan gobernar, lo que queremos es
y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical. Bien, una cosa renovadora, feudal. Totalmente, sí, o sea, los gremios, el Estado sindical, sindical, faltan los seres. la antimonarquía debajo del capital. El 15M podría suscribir El perfectamente único problema es que no robaban. esto. Sí. Así En su inmensa mayoría no, sí. no se puede modernizar esto. ¿Has visto? Esta noche lo pasarás bomba. Han encontrado un fondo de reptiles debajo del fondo de reptiles, que eso es una cosa maravillosa. Debe ser el ultrafondo ya. Pero espera, que no sabemos qué habrá, pero son los famosos cursos de formación sindical y patronal, que es 10 veces más de lo de los ERE. O sea, hablamos ya de unas cifras de casi $500 millones. En algunos juzgados van a tener que proporcionar a los jueces un sonar. Para Sí, que a sí, medida que va también. ahondando, o sea, ya va a necesitar un sonar, como en las películas de los Yo submarinos. decía esta mañana que puede pasar como en Viaje al Centro de la Tierra, que entren por Sevilla y de pronto aparezcan en las Islas Caimán. Sí. Dice, anda, pero si esto es un paraíso fiscal. O en algún sitio de África, porque la Junta de Andalucía ha sido muy pródiga con los países africanos. No, hombre, y por ejemplo Chávez dijo que en Marruecos se sentía como en casa. A lo mejor es que una parte lo es. Bien, yo creo que es más al sur de Marruecos, pero es otra historia. Nos vamos de circuito con Viajes al Corte Inglés, Muy Federico. bien. Tenemos hasta el 30 de abril para reservar nuestro circuito de Panavisión, Mapa Tours o Tour Mundial para salidas comprendidas entre el 1 de mayo y el 31 de octubre y beneficiarnos de descuentos que van hasta el 15%. Encima nos dejan pagar en 10 meses sin intereses en plazos comodísimos. Eso sí, siempre que elijamos como agencia Viajes El Corte Inglés. Hay un número de información, es el 902-400-454. Repito, 902-400-454 y una página web www.viajeselcorteingles.es. Muy bien, pues después de esta pausita llega el doctor y vamos a hablar de la heroína, la Manuela Malasaña, la Agustina de Aragón, de los seres. La jueza espeleóloga, porque como sigue encontrando fondos, acaba en el fondo del mar. Esto es tremendo. ¿Cómo ha sobrevivido a esa enfermedad terrible de la migraña? Y nos va a contar el doctor, primero, cómo se trata, luego cómo es la enfermedad, que según dicen es terrible, y luego que se ha sobrepuesto 6 meses después. Ha vuelto a caballo. Lo comprendo. Claro, dice, hombre, no, si yo salgo de esta, no se me escapa uno. Ser rey de España. Entonces, ¿quieres saber qué hay de cierto en esta afirmación? Bueno, vamos a ver. Don Juan fundamentalmente lo que quería era ser rey de España, como el famoso chiste de lo que quería es ser concejal, ¿no? Y había pasado por las más distintas formaciones políticas. Y en la búsqueda de llegar a ser rey de España, pues por supuesto la carta alemana es una de las cartas que jugó Don Juan, aparte de otras. A inicios de 1941 hay un enviado de Don Juan que se entrevista con Joachim von Ribbentrop, que era el ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, y que le plantea una hipótesis para que Hitler apoye a Don Juan que resulta como mínimo llamativa, y es que Franco no tenía el poder seguro, que eran delicadas. Como Franco en medio de todas estas historias siempre sabía bandearse con una astucia muy galaica, el 30 de septiembre de 1941 Franco escribe a Don Juan una misiva en la que le dice que la monarquía es el único camino hacia el que se va a ir y que además el único y legítimo representante de la monarquía es Don Juan. Don Juan ante esto se lo cree, es decir, se crece porque dice, bueno, ya esto está absolutamente asegurado, en fin, no va a acabar la guerra y yo me siento en el trono de España, y entonces le manda una carta a Franco un tanto crecida, porque Don Juan se crecía en ocasiones, en la que le dice que lo que tiene que hacer es desarrollar, que era muy posible que a Franco lo derribara una conjura militar de signo anglófilo y que por lo tanto la manera en que el Tercer Reich tenía segura la alianza con España era que derribara a Franco y que le sustituyera a Don Juan. No hace falta decir que esto fue acogido por los alemanes con un cierto escepticismo e inmediatamente el Tercer Reich se puso en contacto con Franco para decirle que tuviera cuidado porque Don Juan no solamente es que estaba apoyando que se le derribara para sustituirle como jefe del Estado, sino que además era cierto que la madre de Don Juan, Victoria Eugenia, ya era abiertamente pronazi y que evidentemente pues ahí se estaban jugando una serie de cartas. En Es la Mañana de Federico,
Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, esto, como nos han vendido la mula ciega de que don Juan era un heroico luchador por las libertades y esas cosas, pues yo entiendo que este asunto, don Juan, Hitler, etcétera, pues puede llamar la atención. Pero la verdad, César Vidal, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Es que la pregunta que nos hacen, aparte de estar de actualidad, don Juan, porque está de actualidad, nos hemos enterado que el pobre don Juan era rico. Yo nunca lo dudé. No, ya, pero, Lamento decirlo. pero como insistió Anson tantos años, al final nos rendimos, porque mira que ha insistido. Yo nunca lo creí. Bueno, Es Juan Antonio desde Alcorcón, aquí en Madrid, quien pregunta, dice que ha escuchado en alguna ocasión que don Juan se acercó a Hitler para conseguir